palabra es lo que nos sostiene. Gracias. Ahí donde está, hermano, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Dígale, hermano, dígale, Padre, gracias. Señor, gracias porque estoy vivo, dígale, hermano. Gracias porque no estoy en un hospital, porque no estoy en la cárcel. Gracias porque no estoy solo en esta vida. Gracias porque mis hijos están sanos. Gracias porque tengo provisión, no me falta comida ni agua. Señor, soy bendecido. Gracias, Señor, y hoy vengo a adorarte, a glorificarte, pero sobre todo, Padre, vengo a ser tierra fértil. Quiero que tu palabra permee en mí, porque sé que tú siempre buscas mi bien. Así que, Padre, ayúdame a entender esta palabra y ayuda al que predica, porque también es de carne, Señor. Todo esto te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Un aplauso a Jesús, déselo a Él. Este es para abajo, Gaby, ¿verdad? Siempre. Ok, perfecto. Estamos estrenando apuntador. Venga, vamos. Gloria a Dios. Oiga, pues mire, no es 15 de mayo, ¿verdad? Donde se celebra normalmente en México el Día del Maestro. Pero Dios me dio esta palabra porque dicen que la palabra de Dios siempre llega a tiempo y es necesaria. Nosotros somos una iglesia de reciente apertura. Hay muchas personas que llegaron aquí, se convirtieron a Cristo y apenas están tomando en el camino en el Señor. Y Dios me da esta palabra porque forma parte de los fundamentos de una doctrina sana. Y además porque es fundamental para el crecimiento de una iglesia fuerte y con valores. Es algo que menciono en la introducción, porque además lo importante de esta palabra, hermanos, es que nosotros conozcamos más quién es Dios, quién es Jesús. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros llegamos a Cristo pues buscando un beneficio, algo que nos hacía falta, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Y muchas veces en ese caminar, amado hermano, nosotros nos olvidamos que Dios, Jesús, que es Dios hecho carne, pues es también Maestro y Señor nuestro. Y eso tiene mucho que ver porque a lo mejor se nos olvida, pero cuando usted iba a la escuela, el maestro pues le exigía notas para poder aprobar, ¿verdad? Y también en su casa tenía a su padre que le exigía que tuviera responsabilidades. Y a veces nos olvidamos de que Jesús es Maestro y Señor, y todo maestro espera un discípulo que sea obediente, pero que además, escuche bien, soporte su disciplina. Entonces, quiero decirle, hermano, que aunque usted venga a la iglesia, aunque ustedes se congreguen en la iglesia, posiblemente hasta el día de hoy, de aquí para adelante ya no, posiblemente todavía Dios lo esté viendo a usted como desamparado o desamparada. Fíjese bien, porque cuando Jesús vio a la multitud, dijo, veo a toda esta multitud como ovejas sin pastor, y tuvo misericordia de ellos. Y Dios me hacía ver en esta palabra que me dio, que aunque estemos congregados, muchas veces sin darnos cuenta, no tenemos pastor o líderes. Aunque nos congreguemos, no tenemos pastor ni líderes. Así como lo escucha. Sé que está el pastor que predico, la pastora o mi líder de célula, pero no es nuestro pastor ni es nuestro líder, porque sobre todo no usamos algo que Dios nos dio y que es muy importante y necesario. Todos en la vida, hermano, no me dejarán mentir, necesitamos un maestro. Si usted quiere aprender la Biblia, necesita un maestro. Si quiere aprender cualquier otro oficio, necesita un maestro. Incluso por si por ahí dicen, no, yo leyendo un libro aprendí un oficio. Pues ese libro lo escribió un maestro que te dejó una instrucción para ti. Así como la Biblia es el libro que Jesús, que Dios dejó para nosotros, para que sea nuestra guía. Cuando no había escuelas, hace muchos años no había tantas escuelas como hay hoy. Usted lo debe de saber, los que ya somos más grandes. Antes nuestros maestros eran nuestros abuelos y nuestros padres. De los que somos de la vieja guardia sabemos de eso, ¿verdad? Como decía el abuelo, nos enseñaba valores, principios. Había muy pocas escuelas hace muchos años en México. Y quiero decirle que en aquella época el gobierno de México hizo algo. Y ahorita va a ver por qué yo me sé toda esta historia. El gobierno de México hizo algo, hermanos. Empezó a crear escuelas gratuitas, internados, donde les pagaban la comida, la estancia, la educación, obviamente,
para capacitarlos como maestros y además saliendo les daban una plaza para ejercer la profesión de maestro. O sea, todo el combo completo. Sin lugar a dudas, yo lo viví porque mi papá fue maestro hasta que se jubiló de maestro. Sigue vivo mi papá, ¿verdad? Pero pude percibir y me platicaba que él en su falta de economía de su familia, muy humilde, de Ixhuatlán de Madero, de la zona norte del estado de Veracruz, todos mis tíos son maestros, pero es por ese modelo, porque gracias a que era gratuito, comida, estudio, vestido, todo y trabajo. Mi abuelo dijo, pues para allá van todos, porque si es gratis y aparte profesión y trabajo, adelante. Pero ¿por qué se hizo eso, hermanos? Porque en esa época casi no había maestros, hacía falta maestros para elevar el nivel de la sociedad. Yo viví como hijo de un maestro y me tocó ir de un lado a otro como nómada, cambiándose de escuela rural a otra escuela rural, y ahí andábamos todos. En esa época, hermanos, a los maestros les daban casa. Allá en la población le daban una casita. Y ahí íbamos los hijos y esposas de los maestros atrás de ellos. Pero me pude percatar también de algo muy interesante, hermanos, que el maestro fungía con una función diferente a la de hoy. Los maestros no solo enseñaban a leer, a escribir, matemáticas o español, sino que eran formadores, consejeros, enseñaban más que solamente letra, sino valores muy importantes. Y algo que también algunos se acordarán de los que son ya después del 76 para arriba, ya usted se identifica para que no le diga quién levante la mano, ¿verdad? No la levante. Pero por ahí también esos maestros disciplinaban, hermano. Disciplinaban, ¿no? Había el clásico castiguito de que pásale, jaloncito de oreja, etcétera. Pero al final de cuentas, yo le pregunto a todos ustedes que están aquí, ¿cómo era la sociedad en esa época? ¿No salía usted a jugar a la calle? ¿No jugaba la pelota ahí y no pasaba nada? Nada más te gritaba tu mamá, Grayson, ya métete. Yo le pregunto, hoy eso no lo podemos hacer. De hace muchos años usted no se atreve a dejar a sus hijos jugar solitos en la calle. Aunque conozca el barrio y todo, ya no lo deja. Los valores de la sociedad se perdieron, hermano. Se perdieron. Y fíjese nada más, amado hermano, maestro significa que es una persona que enseña una ciencia, arte u oficio, que tiene un gran conocimiento o habilidad en una actividad. La palabra deriva del latín magister, que significa el que tiene potestad o el que es superior. En el ámbito espiritual, hermano, en las cosas de Dios, no es algo que esté apartado. También necesitamos un maestro y por eso Dios envió a Jesús, que es nuestro maestro. Y como resultado, ¿verdad? Nosotros tuvimos gran bendición de recibir en esta tierra a nuestro Señor Jesús, que nos pudo mostrar el amor y qué es lo que Dios pretende para nosotros. ¿Qué es el resultado de hoy que ya no hayas de esos maestros que antes tenían la libertad? Porque hoy en día se les ha cortado la libertad a muchos maestros. Por aquí hay maestros, yo sé, pero se les ha coartado la libertad de poder educar o disciplinar. ¿Y cuál ha sido el resultado contrario a lo de hace 60, 70 años? ¿Cómo está la sociedad hoy, hermano? Jóvenes sin valores, jóvenes a lo mejor irrespetuosos, jóvenes que no aceptan ni soportan la disciplina. Pero ese es el resultado de algo, hermano, que pareciera casualidad. Fíjese bien cómo es la palabra, pareciera casualidad, pareciera que es lo moderno, que es lo nuevo, que hay que irse adaptando a las cosas. Es que ahora es así, es la nueva, pero no, hay algo que Dios me revelaba que hay oculto dentro de eso. La imagen del maestro es bíblica, la imagen del maestro es instaurada por Dios y es muy necesaria. Y yo recordaba esa época de mi infancia, de todo lo que hizo el gobierno, que levantó mucho a nuestro país. Y hoy estamos en una debacle en la educación y valores morales, pero es por la falta de eso. ¿Y qué hay ahí atrás? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es algo de la modernidad
¿O hay algo ahí atrás? Pues sí, hay algo allá atrás. Vamos a la palabra de Dios, que es la que nos enseña. Dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 2:7. Fíjese bien, hermano, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que haya quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Quiere decir que hay una acción de algo de iniquidad detrás de eso, ¿verdad? Pero hay alguien que a la postre dice, lo detiene. Para que una iglesia, amados hermanos, se levante, cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo para que una iglesia se levante. Pero cuando se levanta, debe de cumplir, y usted forma parte de la iglesia. La iglesia debe de cumplir la función para lo cual se levantó. Y muchos a veces no nos atrevemos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros tenemos que ser la luz y la sal de este mundo. Y si hoy hay una sociedad que está en decadencia, hay una sociedad que está en perdición, es porque falta sal. La sal se usaba para que una carne no se descompusiera, no se pusiera putrefacta. Y cuando usted es sal y es un factor de cambio en su sociedad, en su alrededor, entonces usted funge con esa función que Dios y la iglesia le compete y le reclaman. Fíjese, hermano, la gente que llega a su vida tiene que ser impactada por usted. Porque es importante, nos pasó recientemente en esta semana, no con uno, con dos o más consejerías que dimos, que es evidente, hermano, que nosotros tenemos que hacer un cambio con la gente que nos rodea. Nosotros no podemos dejarnos influenciar por el mundo. Si nosotros tenemos que enseñar al mundo las cosas que Dios nos dejó. Y es por eso que dice la palabra de esta manera también. En Hebreos 10, del 12 al 13 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, hermano, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quién los va a poner ahí, hermano? Nosotros, la iglesia. Y usted preguntará, ¿pero cómo le hago? Impactando a las personas que están a su alrededor, enseñándoles lo que dice la palabra de Dios. Porque hoy la sociedad lleva un rumbo desenfrenado. Dice la Biblia que la puerta es ancha que lleva a la perdición. Y es un mundo desenfrenado, pero nosotros tenemos que influenciar a las personas. Decirles, miren, te voy a enseñar lo que tú no sabes. Te voy a mostrar qué dice la palabra de Dios conforme al comportamiento de un joven, de un varón, de una mujer, de un hijo, de un padre, de una madre. Esa es la función de maestro que nosotros también tenemos que desempeñar. Por eso es que Dios, leyendo una mañana la palabra de Dios, me dio esta predicación, porque es necesario que retomemos esos dos grandes talentos que Dios nos enseñó de ser maestro y Señor. Así se llama la predicación. Estas cualidades de Dios son fundamentales, hermano, para nuestras vidas y para el futuro de nuestros hijos y de nuestras futuras generaciones. Lo primero que tenemos que saber, hermanos, es que Jesús es maestro. Y aunque muchos de nosotros enseñamos la palabra, ¿verdad? Y seamos maestros de la palabra como yo que estoy predicándoles, pero somos maestros de la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Y nosotros hablamos de Jesús. Todos los que predicamos somos como Juan el Bautista. ¿Sabe cómo era Juan el Bautista? Juan el Bautista anunciaba el arrepentimiento de pecados para salvación. Él predicaba a Jesús también. Y así como ese burrito donde entró Jesús a Jerusalén, donde Jesús es el que va arriba de nosotros, nosotros estamos aquí enseñando, pero predicamos la palabra de Dios para que haya discernimiento de ella. Por eso es que vamos a esta otra palabra que es Juan
1 del 35 al 41. Todos los que enseñamos la palabra, hermano, antes de que leamos, tenemos que llevar a las personas a conocer a Jesús, hermano. Cuando usted le predique a alguien, le enseñe a alguien, le muestre, enséñele a Jesús, llévelo a la palabra de Dios. Fíjese cómo dice Juan 1 del 35 al 41. Yo tengo un poco de calor, hermanos, no sé por ahí ustedes si me ayudan a bajarle un poquito el clima. Dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Ponga atención, ¿quién estaba? Juan. ¿Y quiénes eran los discípulos? ¿De quién eran los discípulos? De Juan. Entonces estaba Juan y sus discípulos, dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron ¿a quién? ¿Y de quién eran los discípulos? Pero cuando vieron a Jesús, ¿a quién siguieron? A Jesús. Eso quiero que les quede claro, hermanos, que nos quede claro. Nosotros tenemos que llevar a Jesús. Yo soy pastor, pero te tengo que llevar a Jesús. Tú eres líder, pero tienes que llevar a las ovejas a Jesús. Porque el maestro es Jesús. Predicamos la palabra de Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscas? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. La palabra se llama maestro y señor. ¿A dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. ¿Y qué hicieron? Y se quedaron con él aquel día. De eso se trata, hermano. Nosotros de llevar a Jesús a las ovejas para que se queden con Jesús, ¿verdad? Se quedaron con él porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Cuando alguien le diga, ya conozco a Jesús, está en el camino correcto, hermano. Está donde debe de estar. Y la predicación de hoy se llama, hermano, ¿cómo? Maestro y Señor. Señor significa persona que gobierna en un ámbito determinado. Y en hebreo proviene de la palabra Adón, que significa dueño o amo. Por eso Adonai significa mi Señor. Es un nombre que se le dio a Dios. Entonces, maestro y Señor, porque Dios es nuestro dueño, hermano. Y ahorita usted va a ver por qué. Aunque en el mundo se abolió la esclavitud, hermano, usted lo sabe, ¿verdad? Aunque en el mundo se abolió la esclavitud, espiritualmente prevalece. Espiritualmente la esclavitud prevalece. Porque los pecados te hacen esclavo. Veamos la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, subrayamos eso, hermano, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si conociereis la verdad os hará libres, dice la palabra. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Está abolido? ¿Está en abolición la esclavitud? Amén, sí, en este mundo. Pero en el mundo espiritual hay esclavitud. Cuando tú estás en pecado, eres esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es la bendición de Dios a nuestras vidas, hermano? Jesús. La bendición de Dios al mundo se llama Jesús, porque Él es nuestro Salvador, es nuestro libertador. Él es el que nos regresó la libertad, porque nosotros no teníamos alternativa, no teníamos salida, estábamos en tinieblas. Y así como en la antigüedad, hermano, usted recuerda, ha visto películas, en la antigüedad los esclavos se compraban. Así Jesús también nos compró, pero con sangre, con su sacrificio.
Entonces, iglesia, ponga atención, iglesia. Si Jesús te compró espiritualmente con sangre, con su sacrificio, es digno decirle Señor. Es digno y justo decirle Señor. Amén. Porque le pertenecemos. Si no, no tuviéramos salida. No se abrieran iglesias, no se levantaran líderes. Pero gracias a Jesús tenemos salida. Hay milagros y prodigios en la iglesia. Hay familias restauradas, matrimonios restaurados, hijos restaurados. Gracias a Jesús que nos dio el camino y nos reconcilió con el Padre. ¿Se atrevería a darle una ofrenda de palmas a Jesús? Dice Primera de Corintios 7, 22, 23, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio, iglesia, fuimos comprados. No nos hagamos esclavos a los hombres. Es tan importante, iglesia, reconocer a Jesús como tu Señor, porque en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es importante reconocer a Jesús como Señor porque en primer lugar nos da acceso a la salvación. Iglesia, ¿a dónde está el meollo de todo este asunto? Porque a mí lo que me encanta es que veamos la palabra de Dios y veamos dónde está lo oculto de Satanás en el diario vivir, pero además donde no debemos de pisar, donde no debemos de caminar. Debemos de aprender de la Biblia para no cometer los errores del pasado y aprender de los que sí lo hicieron bien. ¿Está de acuerdo? Entonces las historias en la Biblia nos sirven para eso. Veamos algunos ejemplos. Nicodemo. Él le decía a Jesús, maestro. Nicodemo era un erudito de la materia, un doctor de la palabra de Dios. Y él le decía a Jesús, maestro. Dice, este vino Nicodemo de noche a Jesús y le dijo, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. Un erudito de la materia como Nicodemo le decía, eres un maestro, Jesús. Yo veo que eres un maestro y que vienes de Dios. Pero aquí hay revelación, iglesia. Aquí hay palabra de Dios de revelación. Nosotros no debemos de ser como Nicodemo. Porque Nicodemo se sabía el Pentateuco, toda la Biblia. Pero Nicodemo no entendía lo que Jesús le decía cuando le dijo tienes que nacer de nuevo. ¿Sabe por qué no sabía? Porque Nicodemo no tenía revelación, tenía solo logos, palabra. No tenía revelación de la palabra. Jesús no se la había revelado. Aunque le decía maestro por su sabiduría, pero no se le había manifestado. ¿Qué quiere decir esto, amada iglesia? Que es bueno saber Biblia, escuche bien, es muy bueno que usted sepa Biblia, escuche, pero lo más importante es que usted busque revelación y consejo de la Biblia. Porque si usted busca revelación de la palabra y ese consejo lo sigue, esa dirección es infalible, hermano. No falla, no hay error en ella, es contundente. Es libertadora, es sanadora, es exaltadora, es de bendición, es para pasar de tinieblas a luz. Eso lo da la revelación. Y seguimos aprendiendo del caso de Nicodemo. Respondiendo Jesús cuando le dice que tenía que nacer de nuevo, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, le estaba hablando a Nicodemo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de qué te dije, os es necesario nacer de nuevo, Nicodemo.
el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas si sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sabe qué le estaba diciendo? Sabes de palabra, pero no tienes revelación, no tienes intimidad con el Espíritu Santo para que te hable y te dirija. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nicodemo era un maestro y doctor de la ley, un erudito del Pentateuco. Ahora veamos la otra parte, hermano. La parte humilde, la parte sencilla, un pescador común, puede ser de aquí o de cualquier lado, un pescador tal vez sin estudios, un pescador llamado Pedro. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno es Juan el Bautista, otro es Elías, otro Jeremías, o es alguno de los profetas. Y Jesús les pregunta esto. ¿Y vosotros quién dicen que soy? Hoy sería una pregunta para nosotros. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí hay revelación, amados. Si usted sigue leyendo este pasaje bíblico más adelantito en su casa, Jesús le dijo, sobre ti edificaré la iglesia. ¿Usted se acuerda de eso? Sobre ti edificaré la iglesia. Le estaba diciendo, donde hay revelación del Maestro y Señor, es donde fundo una iglesia. Pan de Vida Riviera, la palabra de hoy es porque la iglesia donde usted está es de revelación de parte del Padre. Y esa es la forma como una iglesia se fundamenta con sana doctrina. Es una manera distinta a lo que el mundo ofrece. Dice Proverbios 29:18, donde no hay revelación o no hay visión, el pueblo se pierde. ¿Está conmigo, iglesia? Cuando alguien le pide un consejo a usted, estoy seguro que muchos de aquí, a veces sin necesidad de que ustedes se acerquen a alguien, la gente se acerca a ustedes y les pide un consejo. Porque están viendo en ustedes la luz de Jesús. Y Dios espera que usted funja como la luz y la sal de este mundo. Porque no ven a Luis o no ven a Jorge, ven a Jesús. Y buscan la luz, buscan la revelación de algo que ellos no saben. Sin embargo, iglesia, también hay muchos que podrían llamar a Jesús Señor, pero no obedecerle. Y un alumno, para que apruebe, tiene que obedecer. Si no, no es un alumno aprobado. Por eso la palabra en Mateo 7, del 21 al 23, dice, no todo el que me dice, ¿qué? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Iglesia, subraye eso. El que hace la voluntad de mi Padre. Ser cristiano es una puerta estrecha, pero es estrecha porque tenemos que obedecer la palabra, a pesar de tus sentimientos, pensamientos o tus emociones, a pesar de eso. Así que dice el Señor, aunque me digas Señor, pero si no haces mi voluntad, la que está de mi Padre, que está en los cielos, pues muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y dirán, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores del mal. Como usted puede ver, sin lugar a dudas, nosotros tenemos que obedecer al Maestro, que es la palabra, que es la Biblia. Lucas aclara más a detalle por qué necesitamos un maestro. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa, hermano. Nosotros, al hacer conforme a la palabra, somos prudentes y fuertes. La predicación de hoy es para que una iglesia que se va levantando se levante fuerte, con fundamentos sólidos, con revelación, pero sobre todo con obediencia. Esta es la fórmula del maestro y el alumno. Voy terminando, hermano, con la prédica. Dice la palabra que la mies es mucha y los obreros pocos. Usted lo ha escuchado esa palabra, ¿verdad? Eso significa que hay mucha gente que está actualmente en perdición y usted tiene que solamente caminar, ver en su trabajo, en la escuela de sus hijos, solamente tiene que ver la mies, tiene que verlo. Es demasiado el panorama de tinieblas que hay en este mundo, pero faltan obreros, faltan maestros de la palabra, faltan personas que quieran y estén dispuestos a ayudar en esa labor que es predicar el Evangelio de Jesús, llevar la luz, llevar la sal. Hace falta esa gente. Como usted sabe, nosotros nos estamos expandiendo mediante la visión celular en esta iglesia. Seguimos creciendo con más iglesias y esos valientes que han dicho sí, amén al llamado, están haciendo esa labor, que es expandir el reino, de ser maestros de la palabra y de declarar al Señor como su Señor, a Jesús como su Señor. Y es que todos necesitamos de un maestro, de un guía que nos lleve a Jesús, hermanos. Ambas cualidades de Dios son fundamentales, importantes para una iglesia sana. Fíjese cómo dice la palabra de Dios, hermano. Si no enseñamos la palabra, dice Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo se limpia a alguien de las tinieblas, del pecado, de cadenas de maldición, de yugo de Satanás? Mediante la palabra. Y dice por ahí la Biblia, ¿y cómo serán libres si no se les ha predicado la palabra de Dios? Entonces, regresándome al inicio de esta prédica, yo le decía, la figura del maestro es bíblica, desde los orígenes. Jesús vino y se le decía maestro y Señor. El país y el mundo impulsó esa imagen de maestro, pero hoy está demeritada en las escuelas y en la casa. Amén. En las escuelas y en la casa. Está demeritada, desgastada, penalizada. ¿Por qué, hermano? No conviene a las tinieblas que se levanten maestros con la luz, con la enseñanza de la palabra, verdaderamente para que una sociedad mejore. Para que haya personas que puedan hacer el bien y no el mal. Ahora, para que usted sepa, necesitamos aceptar ese lavado de la palabra de Dios. Yo le decía a un hermano, entre más expuesto estés a la palabra, hermano, más sana tu corazón de las heridas. Entre más estés expuesto a la palabra de Dios, más se transforma tu matrimonio y tu vida. Tenemos que exponernos, ir a la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor.
Y si entre estamos limpiados y limpiados, vamos adelante. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, hermanos, para que no se duerman. ¿A usted le gusta bañarse? Ahora le hago otra pregunta. ¿Y a usted le gusta bañarse con agua fría? Así es la palabra de Dios. Es como el agua fría. Pero es necesario que si usted acepta al maestro, sepa que viene con agua para lavar, pero es agua fría, no es agua tibia.